Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, ciudadano secretario, colegas parlamentarios, por favor indique si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Se abre la sesión de lectura, por favor, al acta de la sesión de la Comisión Delegada del día 29 de marzo de 2022. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 29 de marzo 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 10-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 22 de marzo de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berribeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Punto de información sobre el desastre económico de las empresas de Guyana. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien denunció una vez más que la destrucción de las empresas del grupo de la Corporación Venezolana de Guyana, CVG, obra que se desarrolló y se forjó durante la democracia venezolana y que hoy tienen producción cero. Señaló que estas empresas se encuentran en el suelo, que hoy generan pérdidas, cuando estas empresas de la CVG producían altos dividendos para el país, como la ferrominera Orinoco, que llegó a producir 23 millones de toneladas de mineral de hierro, Sidor más de 4.300.000 toneladas de acero líquido, así como las empresas privadas que suministrarán millones de toneladas briquetas o de pellas necesarias para el desarrollo siderúrgico nacional, así como la alta producción de aluminio, bauxita y alúmina. Todo el crecimiento y el impulso que se hizo desde la Corporación Venezolana de Guyana permitió que estas empresas le aportaran al fisco nacional más de 10.000 millones de dólares anuales, que representaban en ese momento más del 20% de las exportaciones no petroleras. Eso era la consolidación de la búsqueda de las nuevas alternativas a la economía petrolera. Agregó que lamentablemente hoy día la destrucción de la CVG es total, porque no produce un gramo de acero líquido, de mineral de hierro y mucho menos de aluminio primario. Reveló que inclusive la producción de oro que estaba en manos de la CVG Minerven hoy está en manos de los depredadores ambientales, destruyendo a Guyana a través del arco minero. Toda esta circunstancia queremos colocarla nuevamente en el tapete en Guyana. No habrá posibilidad de recuperar este emporio industrial sin el cambio político que propicie unas elecciones libres y democráticas que permitan que los venezolanos contemos con un presidente que asume el compromiso de sacar adelante a la CVG y la economía del país, concluyó. Sobre la corrupción en el área de la educación universitaria, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barranga, quien denunció las presuntas irregularidades que presenta el plan de remodelación masiva de las universidades venezolanas que ejecuta el régimen, y afirmó que dicho plan corresponde a una inédita intervención y una nueva modalidad de allanamiento de las casas de estudio. Indicó que estas supuestamente remodelaciones incluyen el reequipamiento de un importante mobiliario, el cual no cuenta con licitación pública, así como también existen irregularidades en los procesos de contrataciones y empleo. De igual manera, denunció que están implicados funcionarios del
inconstitucional cargo de protectorado que fungen de contratistas, facilitadores o relacionistas de las empresas contratistas para los trabajos. Advirtió que este tipo de planes podría ser un escenario desfavorable para que estas empresas vinculadas cercanas al régimen puedan hacer uso de las universidades para los trabajos de refaccionamiento. Ante esto, hizo un llamado a la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional para que tome en cuenta las denuncias formuladas por la sociedad civil sobre este caso, con el fin de abrir una investigación. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre la inconstitucional reforma del Poder Judicial en Venezuela como mecanismo para pretender eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Segundo, debate sobre el asesinato de 4 Yanomamis en Parima B del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la inconstitucional reforma del Poder Judicial en Venezuela como mecanismo para pretender eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Yajaira Castro de Forero, quien advirtió que la reforma del sistema de justicia busca preparar un Tribunal Supremo de Justicia a la medida del régimen y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en el CPI por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Aseveró que el régimen pretende, desde la ilegítima Asamblea Nacional, realizar una nueva reforma del Poder Judicial que busca lavar la cara a un expediente que suma más de 200 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y severos señalamientos sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Recordó que el régimen durante años intentó varias reformas judiciales, las cuales todas han fracasado y quedaron en meros anuncios sin ejecutar. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Tamara Adrián y Delsa Solórzano, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el asesinato de 4 Yanomamis en Parima B del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado, quien lamentó que, ante la crisis humanitaria compleja que está viviendo los pueblos indígenas, uno de los sectores más vulnerables del país, el Estado sea el artífice de persecución, acorralamiento y muerte de estas comunidades. Hoy estamos denunciando a efectivos de la Fuerza Armada Nacional por su responsabilidad en la muerte de varios integrantes de nuestras comunidades indígenas. Deploramos que sea el propio Estado el que fomente la crisis, que ha obligado a nuestros pueblos indígenas a desplazarse fuera de sus tierras ante la persecución, invasión de sus territorios por la explotación del oro y la muerte. Ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional con los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables por la crisis que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Exhortó a los organismos internacionales que estén alerta en función de reclamar los derechos de los pueblos indígenas y quienes se le están violando todos los derechos fundamentales. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Julio Igarza y Romel Gusaramán, quien cerró el debate.
Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar la acta leída por secretaría, por favor, señor ejecutivo. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada la acta leída por secretaría. Tenemos 3 puntos de información. El primero, el diputado Juan Pablo Guanipa. Adelante, diputado Guanipa. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y colegas diputados, ciudadanos de Venezuela. El pasado día 2 del presente mes de abril tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Estoy seguro de que al agradecer su formidable apoyo a Venezuela, interpretamos el sentir de la gran mayoría de los venezolanos que han visto cómo, desde las más altas esferas del poder de nuestra hermana república, pero también desde la ciudadanía, se ha producido un gran apoyo a nuestra lucha libertaria y a los venezolanos que han tenido que emigrar de nuestra nación y que decidieron asentarse en Colombia. En el primer aspecto, crucial para nuestro país, Iván Duque ha caracterizado de manera adecuada la tiranía de Nicolás Maduro. Es el representante de uno de los 6 países que hicieron a la Corte Penal Internacional la solicitud de iniciar un procedimiento judicial contra Nicolás Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ha participado en los más importantes foros internacionales, llevando una voz de apoyo a la búsqueda de democracia y libertad de Venezuela. La investigación que hoy adelanta la Corte Penal Internacional contra la dictadura es también un logro de la convicción democrática y la denuncia constante del presidente Duque, el aliado más firme y solidario que ha tenido la causa por la democracia y la libertad en Venezuela. En cuanto a la situación de los venezolanos en Colombia, Iván Duque ha diseñado e implementado políticas públicas que seguramente serán ejemplo en todo el mundo de cómo abordar de manera proactiva y solidaria la migración forzada. Creó el Estatuto de Protección Temporal, que regularizará a casi 2 millones de venezolanos en Colombia, otorgándoles permiso de trabajo, acceso al sistema de salud pública y privada, a la banca y toda la formalización que un ciudadano necesita para hacer vida en un país. Ya al menos 1 millón de venezolanos han recibido su documento de identidad. Creó el programa Primero la Niñez para proteger niños en riesgo de apatridia, pues los hijos de venezolanos nacidos en Colombia quedaban sin nacionalidad. Gracias a este programa, los hijos de venezolanos nacidos en Colombia desde el 19 de agosto de 2015 hasta la fecha poseen nacionalidad colombiana. Esto no tiene precedentes. Hasta este decreto solo eran colombianos los hijos de colombianos. Creó un sistema de vacunación para venezolanos regulares o no. 70% de los venezolanos en Colombia están vacunados. Dictó resoluciones que permiten a hijos de migrantes ingresar al sistema educativo básico sin exigencia de documentos apostillados, sin regularidad migratoria y sin otros requisitos. Se dictaron resoluciones para la atención de las urgencias médicas independientemente de la situación migratoria. Se creó el plan Saber Hacer Vale, con el que se permite la certificación de conocimientos a los migrantes a través del SENA. Se modificó la resolución de convalidación de títulos de educación superior para disminuir los tiempos de respuesta, en el caso de títulos venezolanos, a 120 días. Se suscribió el intercambio de notas con la Embajada de Venezuela para la sustitución de la apostilla por certificación y así permitir a los venezolanos acceder al proceso de convalidación, salvando el obstáculo de la apostilla controlada por la dictadura. Aumentó la validez de los pasaportes vencidos a 10 años para permitir a los venezolanos hacer trámites con este documento.
pronto a salir de la presidencia de la República como dictan los procedimientos democráticos, estamos convencidos de que Duque seguirá, porque es cuestión de principios, como nos lo hizo saber, acompañando la causa venezolana y seguirá siendo el formidable aliado con el que hemos contado. Esperamos que la próxima vez que pueda visitar nuestro país sea en democracia, sea en libertad. Venezuela logrará recuperar la democracia y la libertad, y el agradecimiento a nuestros aliados será reconocido por la historia. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo Guanipa. Y siendo además agradecimiento al presidente Iván Duque por la incansable labor de la democracia y la región, sobre todo de los venezolanos más vulnerables que han encontrado refugio en Colombia, producto de la emergencia humanitaria compleja y la persecución de la dictadura de Maduro. Tenemos un siguiente punto de información a cargo del diputado Richard Blanco. Adelante, diputado. Señor presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó, colegas diputados, hermanos venezolanos que están en tierra patria, desterrados, ya 7 millones de desterrados en el mundo, miembros de los medios de comunicación libres que aún existen en Venezuela y que persisten en su labor informativa. Tomo el derecho de palabra como miembro de mi partido Alianza Bravo Pueblo, pero principalmente lo hago como una víctima más de esta inverosímil desgracia nacional e internacional que llaman diáspora venezolana y que nosotros llamamos el desplazamiento forzoso de la tercera parte de la población de nuestro país, es decir, los desterrados, los que han sido perseguidos, acosados y los que han tenido menor suerte, como los estudiantes universitarios, como jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, asesinados por el simple hecho de gritar libertad y democracia para Venezuela. Hoy alzamos nuestra voz, indignados por el impresentable reconocimiento que pretende realizar el gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, de la brutal narcotiranía que oprime y hambrea a la nación venezolana, diciendo que los problemas de Venezuela se están disipando y que en Venezuela se vive una verdadera democracia. Yo le pregunto, entre otras cosas, a estas declaraciones del presidente Fernández, si en una democracia verdadera existen presos políticos como los que hoy llenan las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos venezolanos por el simple hecho de pedir, eso sí, democracia para Venezuela, esa democracia perdida y robada por la dictadura madurista. Yo le pregunto a usted, señor Fernández, si en un país se puede llamar democracia cuando existe 97% de pobreza, donde la gente no come, no se alimenta, porque muchas empresas han sido confiscadas y porque han ingresado cuantiosos recursos, como en nuestro caso, que es un país rico, más de $1.300.000.000.000 por concepto de la renta petrolera, y se lo ha robado el narcotráfico y el terrorismo para expandirse no solamente en la región, sino en el mundo, como lo está haciendo en este momento, auspiciado por Nicolás Maduro, y que lo ha hecho en muchas oportunidades. Bien vale recordarle a usted, señor presidente Alberto Fernández, que los problemas de Venezuela no se están disipando, ni hay democracia, que más bien, como lo dijo en su misiva el alcalde metropolitano, hoy desterrado en España, Antonio Ledesma, en Venezuela lo que existe es una bancarrota económica representada en más de 5 puntos del PIB. En Venezuela lo que sí existe es que el dinero mal habido, producto del narcotráfico, ha sido enviado a algunos políticos inescrupulosos del mundo, como lo que ocurrió en Argentina en una campaña electoral, donde un personaje de nombre Antonini Wilson
entregó un maletín con $800 para la campaña electoral de la señora Kirchner. De eso sí se debe recordar usted, señor presidente Fernández. ¿Cómo puede decir que en Venezuela existe democracia cuando estamos dirigidos por narcotraficantes de la peor calaña, por terroristas que habitan en Venezuela y que cohabitan con lo peor de los criminales del mundo, como he citado ya el caso del señor Putin en Rusia, que le ha declarado la guerra a muerte a los hermanos demócratas de Ucrania? Son 23 años que vivimos los venezolanos de desgracia. Hoy, los venezolanos expulsados de nuestro país por un preelaborado acuerdo o plan para asfixiar y arrasar nuestra economía, no podemos sino rechazar esta impostura, señor presidente Fernández. Se lo repito claramente para que lo entienda. El gobierno argentino ha decidido reconocer, por ejemplo, la carta credencial del enviado diplomático del narcotirano que subyuga cruelmente mi país, sin considerar ni siquiera los principios básicos del derecho internacional público. El pueblo de San Martín deberá evaluar cuidadosamente si esta impostura de su gobierno es consecuente con los principios éticos y morales que se fundó acá en Argentina cuando se decidió hacer la gran nación de Río de Plata. Los venezolanos residentes en Argentina, ya casi más de 180.000, 200.000 venezolanos, nos vimos obligados a salir de nuestra añorada tierra porque rechazamos categóricamente la persecución, el abandono hacia un pueblo que lo que lucha es por buscar paz y armonía para su familia, progreso con los recursos que tenemos para ser uno de los mejores países del mundo. Tenga en cuenta, señor presidente Alberto Fernández, que en Venezuela los buenos somos más y estamos luchando la patria, soportando diariamente los desmanes que comete este dictador Nicolás Maduro, y los que estamos fuera, que levantamos nuestra voz y hacemos los ejercicios de organización para luchar si es necesario con nuestras propias vidas y que no nos dividan, como es la pretensión del narcodictador venezolano, de creer o pretender hacer de Venezuela dos territorios, los que están allá y los que estamos fuera. Somos los mismos venezolanos que pedimos a grito lo que usted no quiere reconocer, que en Venezuela lo que existe es una dictadura que avanza. Y le digo hoy lo que siempre repito cuando intervengo en la búsqueda de la libertad de Venezuela en nombre de mi país. Cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo, porque esto que ustedes quieren hacer, integrando a Venezuela en la región con otros países, y por qué no decirlo con el mundo entero, lo que traería más desgracias y más penurias para nuestros pueblos que han decidido tener como modo de vida la política en la democracia. Perfecto, es una función que se puede buscar y ser perceptible de cualquier corrección para darle mejor calidad de vida a los ciudadanos del mundo entero. Nosotros vamos a buscar la libertad y la democracia y la vamos a conseguir y vamos a retornar a Venezuela. Recupere usted el tiempo perdido en decir que en Venezuela existe democracia. En Venezuela no existe democracia, señor Fernández. Existe claramente encubrirle a Nicolás Maduro para que se mantenga asesinando, persiguiendo, acosando al pueblo de Venezuela, que es precisamente una de las dictaduras más feroces de los últimos tiempos en el mundo. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Richard Blanco. Tiene la palabra el diputado Trujillo. Adelante, diputado Trujillo.
Ciudadano ingeniero Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, miembro de la Junta Directiva, colegas diputados de la delegada, pueblo de Venezuela, especialmente de Aragua. Para mí este es un día importante porque por primera vez voy a intervenir no en el área que manejo, que es el área de salud. Voy a intervenir en un área que, independientemente que no la conozco, la manejo muy bien, porque vamos a hablar hoy de un insigne hombre como es José Miguel Cabrera Torres. Para muchos un orgullo por las hazañas que ha logrado en el béisbol, pero pasa más allá y se ha convertido en un orgullo del deporte venezolano. Hoy hablar de Miguel Cabrera es hablar de Aragua, es hablar de Venezuela. Es motivo de orgullo porque Miguel Cabrera ha estado triunfando en el mejor béisbol del planeta. Y quiero que sepa que está entre los 5 beisbolistas de más de 100 que han logrado la meta de tener 3.000 hits. Pero no es solo esta meta de 3.000 hits. Miguel Cabrera es un hombre humilde que ha venido escalando posiciones desde un trabajo constante, desde sus primeros inicios en su escuela de béisbol en su barrio, La Pedrera, conjuntamente fue avanzando hasta que fueron las Marlins de Florida cuando lo firmaron, y de ahí en adelante fue éxito tras éxito que hemos estado con Miguel Cabrera. Orgullo no solo de Maracay, sino del José Pérez Colmenares y de los Tigres de Aragua, que no se pueden dejar por alto porque es un hombre que Maracay no solo lo quiere por ser un beisbolista tan grande, sino por lo humilde que es y cómo a su público lo trata bien. Venezuela hoy tiene que sentirse orgulloso de él, porque no solo que Miguel Cabrera hace un orgullo para Venezuela, sino para muchos latinoamericanos y para nuevas generaciones. Miguel Cabrera, hablar de la trayectoria de Miguel Cabrera no se ve tan fácil, porque quiero que sepan, Miguel Cabrera fue campeón de una serie mundial, fue 11 veces electo jugador en el Juego de las Estrellas, 2 veces líder de jonrón en las Grandes Ligas, 2 veces líder de impulsar en las Grandes Ligas, 4 veces campeón bate, el mejor MVP de la Liga Americana, conocido como el mejor beisbolista de la Liga Americana, ganador de la Triple Corona, 7 veces ganador del bate de plata, pero no llega solo hasta ahí. Hay algunos datos que todavía mucha gente no conoce. Ha mantenido un averaje de más de 300 en muchas temporadas y ha alcanzado más de 500 jonrones y por supuesto va a tener más de 3.000 hits. Nosotros calculamos que a Miguel le quedan por lo menos 2 o 3 campañas para seguir bateando hits. Pero además de esto, ha sido el único triple coronado del planeta. Esto quiere decir, señores, que para hablar de Miguel hay que sentirse muy orgulloso. Nosotros estamos claros que la importancia que significa Miguel Cabrera no solo para el deporte venezolano y latinoamericano, sino para los propios venezolanos, que hoy vivimos un día y momentos difíciles de esta dictadura que nos mantiene atrapados. Sin embargo, hoy podemos sentirnos orgullosos. Tenemos que felicitar a sus padres, a sus esposas, a sus hijos y a todos sus familiares, muy especialmente a la gente del barrio La Pedrera, aquí en la ciudad de Maracay. Nosotros tenemos que seguir, nosotros como diputados, tenemos que seguir trabajando de manera incansable en mejorar la infraestructura deportiva, porque es importante que sepan, Miguel Cabrera no tiene todos estos logros que yo le he dicho. Miguel Cabrera es un hombre humano, que tiene una escuela de béisbol, que ayuda a niños, que ayuda a gente desvalida, que ayuda a gente en situación crítica. Estos son otros atributos humanos que tiene este hombre de la cantera de Aragua. Es por eso que le digo hoy, colegas diputados, tenemos que buscar gente como Miguel Cabrera, porque ahorita todos somos Miguel Cabrera, y necesitamos que Venezuela se llene de ese espíritu de fuerza para seguir avanzando y salir de esta dictadura, que es una de las dictaduras más difíciles que ha tenido Latinoamérica y que es la oportunidad de llegar a un acuerdo para ir a unas primarias y hacer unas elecciones libres para que todos los venezolanos seamos libres y podemos disfrutar de lo que hoy disfrutan muchos venezolanos. Yo no puedo terminar de hablar de Miguel sin decirle, Miguel, hoy toda Venezuela es Miguel Cabrera. No te felicito a ti, felicito a todos tus familiares porque supieron esperar el esfuerzo que tú hiciste. Viva Venezuela, viva todo
la gente del deporte venezolano. Seguiremos trabajando por el deporte de Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado José Trujillo, del Estado de Aragua, además, Estado de Mejor Oriundo Miguel Cabrera. Quiero unirme a las palabras del diputado Trujillo en nombre del Parlamento Nacional, en nombre de todos los venezolanos, y significar, dimensionar 3.000 hits en el deporte del béisbol, uno de los favoritos sin duda de los venezolanos, la constancia, la disciplina, el trabajo, la seriedad que hay que imprimirle sin duda alguna a estar en el turno, el bate, más de 9.000 veces para poder llegar a esa cifra. Imagínenlo, no solamente la constancia, la preparación física y mental, el desprendimiento también decía en casi 20 temporadas en un deporte de alta competencia. Y también traslademos eso a la situación que atraviesa hoy Venezuela, a nivel de infraestructura deportiva, a nivel de sueños de nuestros jóvenes, de nuestros niños, no solamente para alcanzar sus sueños, para desarrollar el máximo de sus talentos y lo que es posible un venezolano cuando tiene las herramientas y, por supuesto, el foco claro y la vista en la pelota. La vista clara en los objetivos de solución, en no solamente la humildad que ha demostrado Miguel Cabrera, un insigne venezolano, me atrevo a decir, una de las hazañas más importantes a nivel deportivo de un atleta en nuestro país. Así que para nosotros un orgullo, para ese momento, un momento de alegría, un momento de dificultad para los venezolanos, pero que sabemos y tenemos claro lo que representa para nuestro país, para el mundo deportivo, y por supuesto para el béisbol. Así que felicitaciones a su familia, a Miguel, Aragua, a toda Venezuela, por esta hazaña de un venezolano insigne, el mejor béisbol del mundo. Muchas gracias, diputado Trujillo, nuevamente por introducir el tema en este punto de información, y nuestro abrazo a Miguel Cabrera. Por favor, secretario de lectura a la propuesta de orden del día. Único. Debate sobre la violación a los derechos laborales en el marco del Día Internacional del Trabajador. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la propuesta de orden del día leída por secretaría. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada. De lectura al punto único del día, secretario. Único. Debate sobre la violación a los derechos laborales en el marco del Día Internacional del Trabajador. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Guillermo Palacio. Adelante, diputado. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República Bolivariana de Venezuela. Colegas diputados e integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, trabajadores del mundo y del país. Desde la Asamblea Nacional tenemos que reivindicar una fecha importante, que es la del 1 de mayo, una fecha que con toda seguridad ha marcado pautas en la historia del mundo. Sin embargo, queremos decir que para muchos será motivo de regocijo o de alegría o de estar celebrando, pero aquí en Venezuela es una fecha para ejercer reclamos fuertes, porque las políticas económicas y sociales de quienes han administrado las instituciones del Estado venezolano ha sido la de confiscar y secuestrar los derechos más elementales de los trabajadores, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución y demás leyes que rigen las relaciones laborales, así como de convenios internacionales firmados por la República. Es importante destacar, y en esto reivindicamos las denuncias que se han hecho desde la Asamblea Nacional sobre las violaciones de las relaciones laborales y de las conquistas logradas por los trabajadores ante los organismos internacionales y ante la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente en esta fecha se encuentra en Venezuela una comisión, una alta comisión de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene relación con todas estas denuncias
que se han venido formulando desde el año 2013 aproximadamente. Esta Organización Internacional del Trabajo designó una comisión para esa época de encuesta que detectó que efectivamente aquí en Venezuela se estaban violando por parte del gobierno venezolano los convenios 26 sobre métodos para la fijación de salarios mínimos, 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y 144 sobre la consulta tripartita. Dichas denuncias se remontan precisamente a esa fecha cuando el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo señaló que la situación en Venezuela es extremadamente grave y urgente, marcada por repetidas violaciones de la libertad sindical tanto de organizaciones del trabajo como de organizaciones de empleadores. El informe de la comisión de encuesta establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo del 2019 determina un severo de diálogo social y gravísimas violaciones a la libertad sindical que han caracterizado las relaciones laborales en Venezuela desde los últimos 20 años. Desde entonces, este sistema de gobierno decide de manera unilateral cuánto debe ganar el trabajador y de cuánto y cómo va a recibir el pago y demás beneficios laborales. Desde octubre del 2018, con la implementación del Memorándum 2792, suscrito por el entonces ministro del Trabajo, se desconocen las contrataciones colectivas del sector público y privado. Simultáneamente, trabajadores y profesionales adscritos a educación y salud de gobernaciones y alcaldías son centralizados, desconociendo con ello las contrataciones colectivas de estos trabajadores, las cuales son sustituidas por normativas laborales que suprimen derechos adquiridos previamente y que es contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. De manera pues que queremos señalar que estas políticas económicas y sociales del régimen pulverizaron el poder adquisitivo del salario, ampliando la brecha entre quienes más tienen y entre los que menos tienen. Para la encuestadora en COVID del 2021, el 58% de los trabajadores del sector privado están en pobreza extrema, contra el 75% del sector público. Lo que quiere decir que ser hoy trabajadores del sistema de la administración pública es sinónimo de pobreza. No hay salario justo y suficiente que permita cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales de los trabajadores. Con un salario mínimo desde el 2021 hasta el 14 de marzo del 2022 de 7 bolívares, que equivale a menos de $2 mensuales, es imposible que se pueda cubrir el costo de la canasta básica, cuando en otros países se ha reportado que en Latinoamérica el salario más bajo es el de Venezuela, comparado con los $425 de Ecuador, 411 de Chile, $244 de Colombia y $214 de Brasil. Según esto, pues, los escasos 10 bolívares entre el salario mínimo y los 3 bolívares del bono de alimentación solamente alcanzaban para comprar media docena de huevos y medio kilo de carne molida. Por supuesto que tenemos que hacer estas denuncias y reivindicar precisamente el que hoy se encuentre en Venezuela una representación de la Organización Internacional del Trabajo, porque con toda seguridad se va a constatar todas las denuncias que se han realizado con el propósito de que aquí en Venezuela pueda transitarse un mecanismo que permita elevar el nivel de calidad de vida de los venezolanos y de los trabajadores. Según datos aportados por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros,
se requieren de 16 salarios mínimos para adquirir la canasta de alimentación para 5 personas. Eso, por supuesto, es imposible que en Venezuela se pueda dar, sencillamente porque con un salario que tenemos de hambre es imposible que los trabajadores, los venezolanos, los ciudadanos, las familias puedan cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, nosotros queremos señalar desde la Asamblea Nacional que tenemos un compromiso serio, que estamos trabajando para que en Venezuela haya un cambio político, que estamos trabajando para que aquí haya un proceso mediante el cual derrotemos a este régimen, derrotemos las políticas hambreadoras que han impuesto en el país. Nosotros desde Un Nuevo Tiempo le decimos al pueblo de Venezuela que vamos a aprobar en la Asamblea Nacional todas aquellas decisiones que tiendan a hacer estas denuncias, a visibilizar las mismas y que puedan ser factor importante para que en un futuro tengamos mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Guillermo Palacio. Tiene la palabra la diputada Desiree Barbosa. Saludos, colegas parlamentarios. Saludos, presidente. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, pero la realidad es que en el país los trabajadores no tienen nada que celebrar. En cambio, sí hay mucho por lo que lamentarse. Los trabajadores venezolanos, beneficios laborales, contratos colectivos y ni siquiera de un sueldo que les alcance para cubrir sus gastos y los de su familia. El salario mínimo es de 130 bolívares mensuales. Con un día de trabajo, una persona que percibe un sueldo mínimo a duras penas tiene para comprar un paquete de arroz. La dictadura se dedicó durante años a acabar con la clase trabajadora del país. Siempre aumentan el salario de forma unilateral, sin tomar en cuenta al sector productivo, lo que ha generado más inflación e inestabilidad económica. Los trabajadores no tienen cómo acceder a la canasta básica. 130 bolívares es una burla para todos los venezolanos y además violenta el artículo 91 de la Constitución, que establece que el salario debe ser suficiente para vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas y sociales. Una vez más, ratificando la constante violación de los derechos humanos en este país. Toda esta situación económica del país tiene a los jóvenes con pocas posibilidades de tener un trabajo digno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud en el año 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que 37% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad no estudia ni trabaja. Los jóvenes sienten que no tienen futuro en el país. Los que trabajan no tienen ni siquiera cómo llevar el sustento a sus hogares, porque además no les alcanza. Pero no solo es que no les alcanza, es que si son menores de edad ni siquiera pueden tener todos los beneficios ni gozar de lo que realmente se debería contar en un lugar de trabajo. La mayoría de los jóvenes han tenido que emigrar por culpa de este régimen que hundió a Venezuela en la peor crisis económica de la historia. Este 1 de mayo los trabajadores venezolanos tienen que alzar su voz y exigir que sean respetados los derechos laborales. Tomemos este 1 de mayo para poder reivindicar todos y cada uno de los derechos, no solamente la de los trabajadores, que la bandera de los trabajadores sea para la lucha de millones de venezolanos que hoy quiere calidad de vida, que hoy quiere tener oportunidades, que hoy quiere libertad y quiere democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Desiree Barbosa. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, en el curso de un proyecto totalitario de nuevo cuño, los parlamentarios alzamos nuevamente nuestra voz de solidaridad con los trabajadores venezolanos y con las grandes mayorías que buscan y desesperan por un empleo digno, útil
honesto, eficaz y realizador de todas y cada una de las aspiraciones personales y familiares de superación. Nos entendemos en un perverso modelo mafioeconómico que condiciona todo el fenómeno del trabajo en Venezuela, desconociendo las más elementales condiciones para que se realice. Por lo demás, contando con dos elementos importantes que son necesarios de citar. Por una parte, una intergaláctica burocracia sindical conformada por las camarillas financiadas por un Estado que pretende fusionarse con el principal partido de la usurpación, y por el otro, soporte nada deleznable por una red de tribunales y de inspectorías del trabajo que refuerzan ese modelo mafioeconómico en beneficio de lo que en definitiva es el Estado criminal. Por lo demás, empeñado en el alza febril de los ingresos nominales, deliberadamente, con la idea, el empeño, la pretensión, el afán de sojuzgar a la población, humillándola y arrodillándola, como no ha logrado todavía hacerlo en más de 20 años de experiencia neototalitaria. Es necesario llamar la atención sobre el propósito oficial y oficialista, los principios, las normas y las instituciones fundamentales que hicieron del derecho del trabajo algo más que una disciplina académica en Venezuela, y que se ha llevado por delante el llamado sistema patria, que es necesario también denunciarlo, hace sus primeras jornadas, pruebas, ejercicios con el sector público, dislocándolo, por cierto, institucionalmente, para luego ser llevado al sector privado de la economía. Nada de lo que ha hecho este régimen en materia laboral es, por consiguiente, inocente. Señor presidente, colegas parlamentarios, en nombre de la fracción parlamentaria de Encuentro Ciudadano, reiteramos nuestro propósito de luchar por una sociedad definitivamente libre, abierta y competitiva, en la que podamos realizar el valor trabajo en Venezuela, y confiamos en que pronto, sin desmayar, haremos realidad estos nobles propósitos para, en definitiva, realizar los mejores ideales en Venezuela, que se hará grande en la medida que cada venezolano lo sea, en la defensa de los principios y de las grandes conquistas históricas a favor de la libertad y de la democracia.
Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Diputado. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. En el marco del Día Internacional del Trabajador, queremos desde esta Asamblea Nacional enviarle un saludo a todos los trabajadores de nuestro país, a quienes están en la administración pública, a quienes están en el área privada, a quienes tienen su negocio propio. Decirle a todos ustedes, hermanos, que el país que estamos viviendo hoy no va a ser eterno toda la vida. Que este modelo de gobierno fracasado, que ha violentado los derechos laborales como nadie en el mundo, no va a ser eterno en el ejercicio del poder. Que tenemos que organizarnos para sacarlo desde allí, de Miraflores, y que podamos iniciar la reconstrucción de nuestro país. Que no vamos a aceptar la normalización de lo malo. Que no podemos aceptar que se normalice que a un trabajador no le alcanza el dinero para darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Que no podemos aceptar que se normalice que se violen los derechos laborales y las cláusulas laborales porque sencillamente quien esté gobernando le parezca hacerlo. Que no podemos aceptar que se normalice que se nos vaya el agua, que quienes trabajan desde sus casas no lo puedan hacer porque no hay electricidad o se les cae el internet, sobre todo a quienes están en el interior del país. Que ese país que destruyeron quienes hoy están en el gobierno, nosotros lo vamos a reconstruir, pero que tenemos que salir de ello. Que apostamos a que se hagan elecciones, que nosotros queremos expresarnos, que queremos votar a través de unas elecciones libres, justas, competitivas, y que a partir de allí iniciemos la reconstrucción de nuestro país, de un país que no obligue a los trabajadores de la administración pública a ponerse la camisa de quien esté gobernando para que no sea despedido, de un país que proteja a los trabajadores y que le permita tener una mejor calidad de vida para que quienes están fuera puedan volver a nuestro país. No existe mayor daño que el que se le ha hecho a Venezuela con la separación de la familia, a la madre que tiene sus hijos afuera y que lamentablemente se fueron porque no había oportunidades de superarse y de crecer. Que después de pasar 2 años encerrados por la pandemia, nosotros queremos salir adelante, queremos que Venezuela nos permita la posibilidad de que nos reencontremos como hermanos venezolanos que somos, y eso va a ser posible en el momento que podamos organizarnos, que podamos expresarnos, que cambiemos a quienes hoy están en el ejercicio del poder solo para destruir a nuestro país, y que en función de eso nosotros iniciemos la reconstrucción de Venezuela a través de un modelo democrático donde todos los poderes funcionen para que de esa forma se pueda reconstruir a nuestro país. Si podemos, hermanos venezolanos, sigamos adelante, organicémonos, apoyemos a los trabajadores, apoyemos quienes deseamos que este país salga adelante e iniciemos la reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias, diputado Peraza. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás integrantes de la comisión delegada. De la violación de los derechos laborales humanos que el régimen de Maduro ha llevado a cabo contra los trabajadores de Venezuela. El 100% de los derechos laborales humanos están siendo violentados por la dictadura de Maduro. Como es natural, toda dictadura pone como su principal enemigo a la clase trabajadora y por eso violenta derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, el sueldo justo, entre otros derechos que por cierto están documentados por ONG especializadas en recolectar todo este tipo de información sobre esta materia tan importante para una sociedad. La clase trabajadora está sufriendo en carne propia los embates de la emergencia humanitaria. Nomás están las cifras de lo que hoy día vale una canasta alimentaria. Cerca de $480. Se requieren 16 salarios mínimos para poder comprarla.
y poder cumplir el artículo 91 de la Constitución. Como lo acabo de decir, la clase trabajadora es víctima de la emergencia humanitaria y cuando sale a protestar, pues es perseguida y en algunos casos hasta existe el sicariato, lo hemos visto en la zona de Guayana. La criminalización de la libertad sindical, 5.940 despidos injustificados por razones políticas, casi 100 dirigentes detenidos por razones políticas. La negociación colectiva prácticamente ha desaparecido en Venezuela y desde el año 2016 el régimen no publica datos. Mientras que entre 1995 y 2004 se homologaron 5.367 convenciones colectivas, cerca de 596 contratos por año. Esas cifras no las vemos precisamente en esta situación que vivió con esta dictadura de Nicolás Maduro. Según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo más alta del mundo la tenemos en Venezuela, acumulada cerca del 60%, por encima de Sudáfrica y de Sudán y de Armenia. La libertad sindical que está contemplada en el convenio 087 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación de la OIT de 1948 y el derecho a huelga en el artículo 97 de la Constitución son violentados de manera sistemática. Y desde el año 2002, la relación entre gobiernos, sindicatos, gremios reconocidos por la OIT está totalmente fracturada. Da la casualidad, y es muy importante, y esto se debe a la presión del movimiento sindical organizado en Venezuela, que se está realizando el Foro Diálogo Social, por mandata del Consejo de Administración de la OIT, una delegación integrada por más de 9 dirigentes sindicales y sociales de gran envergadura en la lucha sindical y social de Venezuela, para asegurar la plena aplicación de los convenios números 26, 87 y 144. Al tratar lo relacionado a los convenios indicados, allí está incluido todo lo que es la problemática sindical y laboral, que fue investigada y considerada por la Comisión de Encuestas, que visitó a Venezuela recientemente y elaboró un informe que fue adoptado por el Consejo de Administración de la OIT. Informe de la Comisión de Encuestas que Maduro no ha reconocido, porque algo nosotros tenemos que subrayar. Maduro precisamente lo que ha hecho es violar, como lo acabo de decir, los derechos sindicales. El derecho, por ejemplo, de libertad sindical no existe en Venezuela, porque el régimen lo que ha establecido es una política de unificación sindical, desconociendo federaciones y desconociendo, por ejemplo, la CTV. Así pues, de que nosotros estamos en presencia de una situación que pone en entredicho de una vez por todas que no existe democracia con contenido social en Venezuela, porque en la medida en que no exista reconocimiento de la fuerza sindical y de su autonomía sindical, no hay democracia plena. Nicolás Maduro se ha opuesto a reconocer todas y cumplir todas las recomendaciones de la Comisión de Encuestas, como acabo de decir, y eso pone una vez en evidencia el desconocimiento que él tiene del derecho internacional laboral. Para él no existe más patrono sino el Estado. Los trabajadores no son más que esclavos, siervos de la gleba. Las contrataciones colectivas, por ejemplo, de los educadores al servicio del Estado, al servicio de las gobernaciones, al servicio de las alcaldías, los trabajadores de obras públicas, los trabajadores de las empresas del Estado, tienen que estar presionando permanentemente para que sus contrataciones colectivas se den y puedan tener el derecho a alimentación, derecho a comedores escolares, el derecho a alimentación de los hijos de los trabajadores, porque el régimen no entiende la importancia social de la clase trabajadora, solamente lo entiende desde el punto de vista de la hegemonía política, pero no lo entiende de lo que significa para el equilibrio, la equidad y la justicia social el tener un movimiento sindical organizado, con la alta capacitación que hoy día tiene, porque es bueno señalar que muchos de los hijos
de nuestros trabajadores hoy día son profesionales, son técnicos, gente que se ha especializado en la materia del derecho laboral, gente que se ha especializado en todas las técnicas de la gestión empresarial incluso. Son personas capacitadas. Es decir, el régimen de Maduro desconoce ese imprinting técnico y cultural que tiene la sociedad venezolana, producto de tantos años de democracia que tuvimos. Así pues, colegas diputados, vaya pues nuestro reconocimiento a la clase trabajadora, desearle todo el éxito del mundo a la delegación que se hace presente en ese foro del diálogo social para que de una vez por todas se rescate esa ruta histórica para el restablecimiento de los derechos de los trabajadores. Estoy seguro que vamos a lograr allí, a través de nuestros dirigentes sindicales, la visibilización correcta de la problemática sindical y sobre todo la solución para que tengamos un movimiento sindical organizado, libre e independiente. Gracias, diputado William Dávila, diputados presentes hoy en Junta Directiva. Con esto concluimos la materia por la que fue convocada. La sesión se levanta y se convoca para el día martes siguiente. Muchas gracias, diputados y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.